Vamos a hablar del problema lingüístico, que tiene mucho que ver con lo que nosotros manejamos de doctrina. El problema lingüístico arranca de aquí. Hay que entender que los idiomas fueron antes que el hecho teológico. Es decir, antes que alguien quisiera explicar a Dios, ya existía el idioma. ¿Me comprende? Además, los idiomas no vinieron del cielo. ¿Cómo vinieron los idiomas? Así que vienen de una confusión. Entonces, los idiomas son humanos. Los idiomas no fueron hechos por el pueblo de Dios, porque cuando el pueblo de Dios empezó a existir, ya había naciones enteras y una familia no tiene su propio idioma, así que Abraham no tiene un idioma aparte. Ese fue creciendo porque él, yendo de aquí para allá, fue cogiendo palabras, y como yo ahorita, que he usado una palabra en griego, otra palabra en inglés, otra palabra, es decir, y poco a poco se van pegando palabras que uno dice muchas palabras como el mouse, y el mouse no es en castellano, eso es en inglés, eso sería el ratón, y así muchas cosas. El DVD son una palabra en inglés, ¿entiendes? O DC o CD, no, y hay DC también, VCD. Es decir, que esos son cosas que se han metido en nuestro idioma. Fíjate, ya se está cambiando el idioma. Así le pasó a Abraham. Él salió hablando caldeo, porque él era un pagano de allá de donde nació Babilonia. Él no podía ser un cristiano allá. Entonces, las palabras que él tenía eran babilónicas. Y todas las naciones eran paganas. ¿Qué quiero decir yo con que eran paganas? Es importante decir que eran paganas. ¿Por qué? Porque todas las palabras de ese idioma que tenían que ver con lo religioso no se referían a nuestra religión, sino a una religión ajena, pagana, falsa. Entonces es bueno entender que cada persona que trató de expresar lo que nosotros creemos más o menos, o escribirlo o explicarlo, tuvo que prestar palabras de idiomas que no hablaban del Dios nuestro, sino de otro Dios. Así que tuvo que adaptarlas y casi redefinirlas. Pero al redefinirlas le puso una definición nueva, pero no le quitó a la vieja. Entonces los hermanos cogen el diccionario y leen todo lo que la palabra significa, y ahí está metido lo viejo y lo nuevo. Y entonces quieren explicar a Dios con el significado viejo, y eso no es verdad. Yo he oído los sermones sobre la palabra logos, poco de cuentos, un poco de cuentos, porque la palabra logos no se inventó para hablar de Jesús. La palabra logos ya la usaban los filósofos griegos antes que Cristo naciera. Así que no puede ser tan divina ni tan teológica como algunos nos quieren hacer creer, que casi nos hacen adorar la palabra logos. El logos, porque el logos de Dios y el logos. No, la palabra logos es una palabra griega cualquiera. Cuando fue a escribir Juan el Evangelio, digo, ¿cómo le explico yo a estos griegos que es Cristo? Porque no hay una forma de explicárselos. Entonces, buscando en el diccionario o consultando con los que sabían, digo, esta es la palabra que mejorcito me da la idea. Pero entonces no es una palabra exclusivamente inventada para hablar de Cristo. Es una palabra griega.
que significa discurso, tratado, exposición, pero Cristo ni es una palabra, ni es griego, ni es un discurso, ni un tratado, ni es una exposición. Entonces algunos, tratando de forzar el significado, se inventaron sermones. Y usted lo lee en los comentarios, la palabra, porque Cristo es la palabra, y la palabra, y no sé qué, y la palabra. Juan prestó la palabra y la usó en una dimensión. ¿Cuál dimensión? Fíjese usted el verso donde esa palabra adquiere un gran significado. Que Campoyán lo usó para enredarse. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa es una traducción malita, es la que tenemos nosotros, pero es malita. En una traducción que me gustó mucho dice: Cristo era el plan maestro que tenía el Padre para resolver el problema del pecado. Ese es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No es ningún misterio de personas ni de Trinidad, sino lo que Cristo encarnaba. El diablo oyó que de la simiente de la mujer te voy a traer, como dice, el pollo que te va a matar. Pero él no entendió cómo sería eso. Él sabía que de la mujer iba a nacer alguien que iba a tratar de matarlo a él. Pero él no pensó que ese pollito era Dios hecho carne. ¿Entiende? Eso es lo que él nunca entendió. Así que el misterio, que porque la palabra logos en una de sus acepciones eso es lo que significa, el plan maestro que alguien concibe para resolver una cuestión. Entonces Cristo en ese sentido es el plan maestro que expresa lo que Dios se imaginó cómo arreglar el problema del pecado. El diablo no se lo puede imaginar, porque aunque ustedes crean, no es tan inteligente como dicen. No lo es. El diablo se aprendió la primera lección y no ha pasado a la segunda. Mal alumno. Por eso se rebeló. Porque, hermano, revelársela a Dios, me perdona la palabra, pero es la estupidez más grande que puede un hombre cometer o cualquier ser vivo. Porque ¿qué posibilidad tiene el diablo de vencer a Dios? ¿Cuál? Diga, ¿usted cree que tiene alguna? Entonces, una bobería, revelarse una bobería. No tiene ninguna posibilidad. Así que no tiene que ser muy inteligente. Si hubiera sido inteligente, no se revela. El diablo tienta a él, siempre igual. A él, siempre igual. A él, siempre igual. No lo tienta de otra manera. El diablo no es creativo. Él sabe que a mí me gusta la plata y él me pone plata todo el tiempo. O si me gustan las mujeres, todo el tiempo mujeres. Él no hace una variante a ver si de pronto yo caigo. No. Así que si tú conoces bien al diablo y te conoces a ti mismo, tú no tienes por qué caer. Porque él nunca te va a atacar de otra manera. Siempre es lo mismo. Tú tienes una hermana de iglesia que es chismosa y siempre está en un chisme. Siempre. Y la que es rebeldona siempre es lo mismo. Ya no cambia. Sí. Cristo es la palabra en el sentido del logos. Pero el logos definido como el plan maestro que tiene un ser para resolver una cuestión importante. No el otro poco de significados que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, esa es otra cosa, vea. En el español, el versículo dice, en el principio era el verbo. Porque la palabra logos no significa verbo ni significa palabra, es que casi no se puede traducir. Entonces, se dijo en castellano el verbo, está bien dicho. Y en inglés se dijo la palabra y está bien dicha. Pero ir nosotros al diccionario de castellano y ver qué significa palabra, qué significa verbo, para definir a Cristo está mal. Porque ese es un título que le dieron a Cristo. Entonces no es diccionárica, por decirlo de alguna manera. ¿Entiendes? Ayer dijimos que Él es el duro. Tú no estabas aquí, pero yo dije que tú eras el duro. Con todo perdón. Claro que dije que eres un padre duro. Sí, no es tan gracioso. Entonces, yo puedo decir el duro
ese es ya se lo pongo como título, ya no es lo que está en el diccionario, es un título. Y me tendrían que preguntar a mí por qué le puso ese título, y entonces yo definiría por qué. Digo, hombre, porque como la Biblia significa, como la palabra duro significa tal cosa, yo lo adapté para decir que este es el duro, en el sentido tal, y solamente se va a usar en ese sentido. Pero si entre 20 años me muero yo, alguien dice, no, que el hermano Álvaro le dijo al hermano que era el duro, y busca y dice, uy, lo insultó, imagínate qué significa esto. Y no, es que yo no usé la palabra en todo ese sentido, yo la usé de forma restringida para referirme exclusivamente a una cosa. ¿Me están entendiendo? Entonces, la parte lingüística en la doctrina juega un papel muy importante. Y básicamente entendiendo que no partió del conocimiento de Dios, sino al revés, partió del idioma hacia el conocimiento y no al revés. Cuando usted búsquese un diccionario filosófico y busque cualquier palabra, le dice usted, Sócrates la usa en tal sentido, Platón la usó en tal sentido, José Ortega y Gasset la usó en tal sentido, en la edad tal que se formó una discusión sobre tal cosa, esta palabra adquirió tal sentido. Así que no se puede decir que una palabra porque tenga un origen no se puede usar. Lo que sí es que si es un origen muy obvio y distorsiona, yo debía explicar. Yo me acuerdo que el profesor ahí en la Universidad del Atlántico, José H. Castillo, dio un discurso el Día de la Madre, y él empezó diciendo, quiero saludarlos muy cordialmente. Como mucha gente usa la palabra, pero no sabe lo que significa. Él dijo, como etimológicamente significa de corazón. Es decir, que él le restringió el significado de la palabra cordial a su sentido etimológico. Si yo uso estas palabras etimológicamente y le doy su sentido etimológico, no puedo llamar a Dios así. Y todo el mundo lo llama así. Él también, el profesor es. Porque él está hablando aquí de unas palabras que son muy comúnmente aceptadas, pero tienen el mismo problema que autoexistente. El mismito, como lo vamos a explicar ahora. Pero nosotros lo vamos a usar de forma restringida. Las palabras no son ni diabólicas, ni santas, ni místicas, ni nada. Las palabras son lo que yo quiera hacer decir con ellas. Hay palabras que en castellano, diga usted, ¿qué significa esto? ¿Ah? Ok. Un hombre emotivo que reacciona a los sentimientos, ¿verdad? Pero resulta que yo no estoy escribiendo eso en castellano, sino está en inglés, sensible. Ahí no dice sensible, dice sensible. Y la palabra sensible se escribe igualito. Se escribe igualito. Pero en inglés, no, se escribe igualito. Así como está escrito, así está en inglés. Y así está en español. Sensible está bien escrito en español y está bien escrito en inglés. Pero en español significa lo que hemos dicho. Pero en inglés significa inteligente. La palabra que hemos definido en castellano, así se escribe de esta manera. Sensitive. Lo que en castellano es sensible, en inglés es sensitive. Y lo que en castellano es inteligente, en inglés es sensible. Usted es un hombre inteligente, he's a sensible man. Un hombre inteligente, un hombre aplomado. Entonces, no podemos nosotros hacer esas discusiones como... Ahora, sí se podría hacer la aclaración como para que no quede como hicimos ayer, definiendo algunas doctrinas, no para negarlas, sino para aclararlas. Es decir, yo le digo, si usted usa la palabra autoexistente, entienda que significa esto y no lo que originalmente dijo que era tal cosa. Cosa que el alumno sepa, pero no que no se puede usar. Aquí está Zeus, está Teos.
está Deus y está Dios. Este sonido es el mismo. La Z, la TH, Dios, Deus, tiene el mismo sentido fonético. Entonces fíjese usted como una palabra que en diferentes idiomas ha conservado, ¿cierto?, su estructura y su fonética y su significado. Entonces, sin embargo, Zeus es el nombre de un dios particular. Teos, que hoy se usa como nombre genérico, también es el nombre de un dios particular. Deus, que hoy día también es genérico, antes no lo era. Así que estamos usando nombres de un dios particular como si fuera el dios general, porque seguramente el concepto que tenían estos pueblos que usaban esta palabra hacía referencia al dios soberano. Entonces poco a poco se fue haciendo la palabra genérica. Si la buscamos en su etimología nos va a dar un resultado como el dice el de auto, igual. Entonces no podríamos usar esta palabra ninguna, pero esa es la que se usa hasta en la Biblia, teos. Sí. No, el uno es griego, el otro es latín y el otro es español. Aquí está el origen. Aquí está el origen. Esto es lo que estamos mostrando. Cómo la palabra en diferentes idiomas se fue descomponiendo, pero se fue conservando la parte fonética, estructural y significativa. Entonces, esto es para que nosotros demos cuenta la evolución del idioma. Nosotros en la lengua tenemos impregnada la mentalidad de la humanidad, porque la lengua lo que expresa es lo que el hombre piensa. ¿Entiende? Entonces yo digo, Europa, me voy para Europa, pero Europa es una diosa pagana. Ahora es un continente. Cuando yo hablo no me refiero a la diosa, pero si lo busca en el diccionario, eso es lo que le va a decir. ¿Tiene moneda? No me estoy refiriendo a una diosa, me estoy refiriendo a un níquel que se vende aquí. Pero Juno Moneta, que es donde viene la palabra moneda, es la diosa que cuidaba Roma. Entonces nosotros no podemos andar con el cuento ese que anda por ahí haciendo conferencias de palabras que son diabólicas, que no se deben decir. Es una bobería, hermano, no le pierda tiempo a eso. Claro que hay palabras en castellano que uno procura no decir, porque nuestros medios significan cosas feas. Algunas no son feas, pero las están usando los hechiceros, y entonces uno no quiere identificarse, uno procura no usarlas, pero no porque sean diabólicas. Entonces los hermanos le han puesto fe al idioma. Y yo he oído sermones muy inspirados y la gente gritando a rabiar, y los aplausos y se ponen a una cosa que no tiene nada de importancia. Sí, es que hemos acostumbrado a la gente a ser muy niña. Yo oí uno predicando sobre las 5 piedras de David. J, S, Jesús. Todo el mundo, ¿eh? Porque ellos creen que la palabra Jesús es santa. Pero Jesús no fue la primera persona que se llamó Jesús. Jesus. No, ahí tiene 5, pero en griego, en hebreo es Yehoshua, esta tiene como 7. ¿No?
Además, hermanos, además, Jesús no fue la primera persona que se llamó Jesús, ni fue el único. Es decir, que lo que se nos reveló no fue el nombre fonético, lo que se nos reveló fue el nombre que significaba lo que Cristo vino a hacer. Se llamará Jesús porque ese nombre es solito para él. Así dice la Biblia. Entonces, por eso es que le pusieron Jesús nada más, porque el nombre significa Jehová el que salva. Pero Josué se llamaba Oseas y le cambiaron el nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Que significa el que salvó al pueblo y metió en la tierra prometida. Por eso Jesús se llamaba Jesús. Pero el mago se llamaba Bar Jesús también. Entonces no es el JESUS. Y cuando ustedes reprenden el nombre, no es en la fonética. ¡Nombre Jesús! Como para decirlo así como... Y cree que si lo dice así tiene más autoridad. Es un grito nada más. La autoridad no es la intensidad de la voz. La autoridad es la convicción con la que yo utilizo el nombre de Jesús. No el nombre en el sentido fonético, por favor. Los que ya somos mayorcitos aquí y tenemos manejo de la iglesia, a veces hemos comprado propiedades para la iglesia o a veces las hemos vendido. ¿Y qué recibimos de la presidencia? Un poder. ¿Qué significa un poder? Significa una autorización para que él, no siendo yo, actúe como si fuera yo. El poder que tenemos no es un poder, es una autorización. A los pentecostales les gusta mucho la palabra poder. Poder, como para sentir algo. No, el poder no se siente. El poder es autoridad. ¿Entiendes? Proviene de la creencia. Yo estoy autorizado por el presidente para actuar a nombre de él y actúo con todo el poder que tiene el presidente. Sí, con toda la autoridad. Sí. Entonces por eso dije ayer que si un hombre es sano, está en Dios y le manda a un demonio a nombre de Jesús o en nombre de Jesús a salir, debe salir. ¿Por qué? Porque ningún demonio se le resistió a Jesucristo para salir. Los discípulos no reprenden demonios en el nombre de Jesucristo porque no tienen a Cristo. Cuando se enfrentaron con uno, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Entonces, cuando usted actúa en representación de, todo el poder de esa otra persona está en usted en ese momento. Yo creo que el ejemplo más clásico y más sencillo que yo he escuchado y que yo he usado muchas veces, no sé a quién se lo oí, pero fue un buen ejemplo, es el de un policía. Escójame usted el policía más flaquito, que es flaquito, lo vestimos de policía y lo paramos allí en la carretera y viene una tractomula de 30 toneladas y el policía flaquito así, ni levanta la voz ni dice nada. ¿Y qué hace el camión? ¿Y por qué? Porque tengo poder. Sí, pero poder de autoridad, no de temblor. Yo creo que eso los pentecostales no lo hemos entendido mucho y creo que es una de las debilidades que tenemos. Porque los hermanos, todos, no hemos aprendido a usar el nombre de Jesucristo con autoridad, sino con poder, ¿entiendes? Sí. Sí. Y el único que tiene poder es Cristo. Hay dones, pero no de sacar demonios. Ese don no aparece en la Biblia.
Pero sí hay dones, claro, hay personas que Dios le da. No es que hay personas, es que todos los que estamos aquí tenemos un don, todos. Que usted no se haya dado cuenta es otra cosa, pero lo tiene. Pero echar demonios no es uno de los dones. Es a todos los que tienen a Cristo le dio autoridad de echar los demonios. Entonces, ¿por qué algunas personas su ministerio se caracterizan por eso? Porque eso es como todo en la vida. Yo me doy cuenta en mi vida personal, cuando yo empecé, jovencito, mi ministerio, mi problema era el confiar en Dios para sostenerme económicamente. Yo quería estudiar y por eso decidí no estudiar más. Yo estudio de mi cuenta, pero estudié porque para mí eso significa otra cosa, para los otros no, pero para mí sí. Entonces yo me he cuidado de eso toda la vida. Ya estoy viejo, ya no voy a caer en eso. Pero eso de buscar la autosuficiencia económica, yo pasé por un proceso largo. Mi ida al Canadá no fue a estudiar teología, aunque yo pensé eso. Cuando llegué allá me di cuenta que Dios me iba a enseñar a cómo depender económicamente de Dios. Y yo les aseguro a ustedes que yo aprendí esa lección. Entonces hay una persona que tiene claro cómo usar la autoridad para los demonios y eso les resulta fácil. A otros no. Al otro le resulta fácil orar por los enfermos. Y él no le parece raro que una persona se sane. Ojalá pudiéramos aprender eso en varios campos. ¿Entiende? Pero cada persona va adquiriendo como una especialización porque abre su mente a entender un aspecto de la vida. ¿Más dedicado a eso? No dedicado, lo comprende, es que es una revelación. En cualquier campo del ministerio es revelación. Y se puede aprender todo eso. No es para una persona o para dos. Porque no estamos hablando de los dones, que los dones sí son para personas que Dios le da a cada quien un don según Él quiso. ¿Me entiende? Los dones del Espíritu dice la Biblia que son según Él quiso. Pero estamos aquí hablando de cosas que son generales para la iglesia, que las maneja el que las va descubriendo en su relación con Dios. No hay ningún don que diga maneja plata. Eso no es un don. Pero eso es una revelación. Yo le digo sí. Sí, un talento en un sentido, pero entendiendo. Es decir, en la vida no es que uno se pueda llamar, como dije, es lo que uno entiende por lo que dice. ¿Entiendes? Sin importar cómo se llame, porque se puede llamar como lo quiera. Las palabras no tienen ningún valor. Las palabras expresan lo que yo pienso. Nosotros podemos inventar un idioma. Bueno, Tintín significa plata. A ver, Tintín significa plata. Hermano, trajeron Tintín. El que llegue y dice, será caldereta o algo. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Al banco le podíamos llamar carretera. Hermano, ¿tiene Tintín en la carretera? Estamos inventando un idioma. La palabra carretera significa lo que yo quiera ponerle. De pronto algunas palabras fueron inventadas, fundamentadas en lo que significaban en griego o en latín. Entonces por eso decimos etimológicamente significa tal cosa. Pero no quiere decir que siempre fueron ceñidas a lo que significaba en esa época. Sí, claro, por eso estamos hablando aquí. Hay Tintín en la carretera, así que caen los pájaros como en una atarraya. Y podemos estar diciendo una cosa que nadie entiende, nada más nosotros. Esa es la clave. Entonces, el idioma tiene esa importancia. Las palabras evolucionan y van significando en la medida en que uno las va utilizando y se van transformando. La palabra pastor es una palabra que más se ha transformado sin transformarse morfológicamente. Sí se transforma en su significado. Exactamente.
Y cada día me convenzo más de eso. No discutamos sobre palabras porque eso pierde a los oyentes. Y eso, la verdad, vea, cada día me convenzo más de eso. Yo no discuto sobre palabras. Me dice, tal cosa, ¿qué quieres decir tú con eso? Y ya, me explicas, yo sé si sí o si no. Bueno, entonces, en la Biblia, ¿ah? Ok. En la Biblia, nosotros tenemos un idioma, pero hermano, aprovecho porque con los mesiánicos la cuestión del idioma se ha hecho fundamental. No, que la Biblia hay que leerla en hebreo. Y los hermanos, algunos adornan las iglesias con símbolos en hebreo. Y algunos ponen la estrella de David. Y es pagana. Porque David nunca tuvo una estrella. Eso es que más adelante los sionistas inventaron un símbolo que llamaron la estrella de David, pero no es ninguna estrella. Es un símbolo pagano. Entonces las iglesias le quitan la Virgen y le quitan el cuadro de Jesús y le ponen la estrella de David. Es igual, es otro ídolo. ¿Entiendes? Es una niñada de los hermanos. En realidad, si fuéramos cuidadosos ni recibíamos dólares, porque en el dólar está la Trinidad, ¿se han dado cuenta? Hay una pirámide con un ojo y dice, en Dios confiamos, in God we trust. Pero todo el mundo se queda con los billetes de dólar, no los botan. Entonces, les diré esto porque una vez lo expliqué y no sé si fue por aquí, pero lo voy a repetir un momentico. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios, en ese momento él no sabía quién era Dios, ni sabía su nombre. Entonces él no tenía una palabra específica para mencionar o para nombrar a su Dios. Sí, cuando él va donde a Sara y le dice que Dios le habló, ¿qué le dijo? Bueno, Dios, pero una palabra diferente. Dios, pero, bueno, otro. Dios, pero otro. Me habló. Y al fin, él se fue de su tierra. Pero Abraham no hablaba los idiomas de todos los pueblos por donde iba. Entonces necesitaba un intérprete. Y cuando usted pasaba por esos pueblos, porque eso eran como aquí, las rancherías, que son 2 o 3 familias que viven ahí de la misma familia. Entonces cuando viene otra familia entera, con animales y todo, y va a pasar por ahí y dice, oye, que se van a quedar aquí, nos van a echar. Ya salen, buenas, ¿qué? ¿Dónde vamos? A ver, ¿qué tal? Entonces cuando Abraham empieza por ahí, los otros patriarcas que había por ahí, se les salen al encuentro. ¡Hey! ¿Dónde vamos? Entonces dice, dile que voy de viaje. Dice que va de viaje. Sí, ¿para dónde? Dice. Dile que no sé. Eso no se lo cree nadie. ¿Cierto? No, que él no sabe. ¿Cómo que no sé? Dile que Dios. Entonces él dice en babilonio, dile que Dios me dijo. Pero como él está traduciendo al otro, él le usa la palabra que el otro sabe que significa Dios, pero que también es otro Dios pagano. No, que Marduk me dice que, pero no era ni Marduk, era Jehová. Entonces se estaba refiriendo con el nombre ajeno. Aquí nos pasó a nosotros con los arhuacos. Arbabico se incunaba y Arbabico no es Jesús. Nosotros pensamos que eso era Dios y Arbabico es un nombre pagano ahí. Y nos pusieron a cantar todos en la convención. Cantándole a un Dios pagano. Entonces,
Fíjense ustedes, ¿dónde empieza la religión judía? ¿Ah? ¿Dónde empieza la religión judía? ¿Dónde empezó la religión judía? ¿Cuál fue el primer creyente de esa religión? Abraham, ¿verdad? Abraham, de esa religión. Y él entró a Egipto con su familia, 72 personas, así que no había nadie de su religión por fuera. Él entró allá todos. Y ahí se quedaron 400 años. Muy lejos después apareció un hombre llamado Moisés. Y cogió a un gigante de eso y lo mató. Y como le iba a poner preso, se fue huyendo. ¿Y llegó a dónde? ¿A dónde? A Madián. Y vio una chica bien bonita allá. Por lo menos a él le pareció bonita. Es una mujer del desierto maluca, pero a él le pareció linda. ¿Cierto? Como el que ama a los malucos, bonito le parece. Moisés se enamoró de la señora, o de la señorita. Y fue a hablar con el papá. ¿Y quién era el papá? ¿De qué religión? ¿Pero de qué religión? Yo les tengo una sorpresa, pero no era por lo menos de la religión exactamente de Abraham, ¿verdad? Y se casó con ella. Era de otra iglesia, de los trinitarios. Bueno, de la internacional, para que no se vaya tan lejos, para que esté más cerca. Era de la internacional o de la apostólica, con velo y todo. Se casó con ella, hizo todo el trabajo de liberación, y cuando estaba organizando el pueblo, el sacerdote de la internacional vino a visitar a Pentecostal Unida y le organizó la iglesia Pentecostal Unida. ¿Cierto? Bien todo, y se fue otra vez a su tierra y no siguió sujeto a Moisés. Eso fue una iglesia independiente que se abrió allá, porque él no se fue con Moisés. Ni hay registro que nunca jamás se hayan unido los israelitas y los madianitas. Fueron dos iglesias, aunque creyeran lo mismo, eran dos iglesias separadas. ¿Quién era el Dios de Jetro? Se llamaba el Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. La palabra que ahí se traduce Altísimo es una palabra que es El Elión. Y esa palabra El Elión no es hebrea, es cananea, pagana. Pero se ve que la palabra El Elión, porque fíjate que El significa Dios en hebreo también. Se ve que ese era el concepto semita que había por ahí del Dios Altísimo, del Dios más superior. Que Madián no le sabía el nombre, le puso El Elión. Bueno, él le puso el nombre que aprendió en otra cultura que se expresaba del Dios grande. Para que ustedes se tranquilicen un poco, cuando Abraham quedó viudo, ¿se acuerdan? ¿Cuántas mujeres cogió? No, ¿cuál una? No lo defienda. Yo admiro mucho a Abraham porque fue de los que se mantuvo con una más tiempo, pero no siempre tuvo una. Tuvo concubinas. Con una de ellas, no sé si fue conjetura, tuvo un hijo que se llamó Madián. ¿Cierto? Así que él de todos modos sí como que era la familia de Abraham, pero no tenía toda la estructura religiosa de Abraham, pero sí creía en el Dios Altísimo, en el Dios Supremo. Pero la palabra Elión no la sacó de la creencia de Abraham, sino de la creencia cananea. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo las palabras se pueden importar con tal que más o menos la idea sea esa, entonces uno le acomoda el significado que uno considera debe ser, pero está prestada. Porque la palabra Elohim, que es la que vamos a hablar ahora, también tiene el término él.
Ustedes ven que el grupo que tenía Hussein, el que murió allá el que se murió ahí no es Hussein, sino el que se murió en Palestina, Yasser Arafat, su movimiento se llama, me los pillé, hay que leer el periódico, no, se llamaba Al-Fatah. La palabra al en árabe es la misma que es él en hebreo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba Nasser? Uno que fue presidente se llama Abdel Nasser. Abdel Nasser. Y el que lo sucedió a él se llamaba El Shaddai. El Salat. Así que la palabra él en los idiomas semitas significa Dios, pero no es propia del hebreo. ¿Comprende? El Shaddai es el Dios de las guerras, el Dios de los ejércitos. No, de eso vamos a hablar de otra manera. Vea, entonces la palabra Elohim es la palabra que se traduce Dios al castellano. Y en el idioma hebreo es una palabra plural. Yo creo que ustedes sobre Elohim saben bastante. ¿Quiénes no saben qué cosa es Elohim? Levante la mano, tenga vergüenza. ¿Alguno aquí no sabe qué cosa es Elohim? Pero ¿saben el argumento de por qué es plural? Por los atributos. Hay dos razones. La más fuerte es la lingüística. El idioma hebreo. A ver, el idioma hebreo, que es un idioma primitivo, no es un idioma tan evolucionado como el nuestro, tiene unos problemas. Ellos no tienen lo que nosotros llamamos superlativos. Yo digo grande, grandísimo. Ustedes no se dan cuenta que los niños hacen eso. Los niños que no manejan los superlativos. Y dice, papi, vi un camión grande. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir con eso? Que era grandísimo. Eso es lo que hacían los hebreos. Ellos, como no tienen un idioma evolucionado, se buscaban maneras de expresar las ideas. Entonces, para expresar la grandeza, para expresar la idea suprema, no tenían una palabra. Entonces la pluralizaban. Los pobres trinitarios creen que Dios es 3 veces santo. Y Dios es infinitamente santo. Claro. Pero el idioma hebreo, para poder decir que era santísimo, dice, Él es santo. Grande. La palabra Elohim, olvidémonos de Dios, para que la entendamos. Olvidémonos de Dios, porque no significa Dios, se traduce Dios. La palabra Elohim se usa como la palabra Señor en castellano. El señor Álvaro significa una cosa. El señor Uribe significa otra cosa. Porque el señor Álvaro es pastor y el señor Uribe es el comandante en jefe de los ejércitos de Colombia. Entonces, es decir, el Señor, la palabra Señor, se le aplica a una persona menor, da con cierto rango, con esa palabra se le quiere dar un rango, pero también va evolucionando dependiendo a quién se le pone la misma palabra. Así pasaba con la palabra Elohim, básicamente significa Señor, significa un magistrado, un juez,
un rey, un sacerdote, el cabeza de la familia es un Elohim. Pero todas esas personas reúnen en sí varias funciones. El padre de familia cuida de los hijos, a veces cocina, siembra la tierra, a veces también es gerente de una empresa. Entonces el Elohim tiene varias funciones. En el caso de Dios, es el Elohim supremo, el Señor grande. Él reúne en sí muchas habilidades, y como es la palabra que usamos ayer, muchos atributos. Entonces, para expresar la idea de que Él reúne muchos atributos, los hebreos no tenían una palabra. En castellano sería un Señor polifacético, ¿cierto? Pero esa palabra polifacético es moderna, ni siquiera es tan vieja. Entonces se ve que los idiomas no tenían fácilmente una palabra que expresara eso. Entonces Dios es polifacético, quiere decir Dios es un Elohim, que tiene, si me regalan un tinto caliente se lo acepto. Está definida en varias partes, están ahí en las notas. En Flanders, son unos escritores, y Cresson dicen: los hebreos pluralizan los sustantivos para expresar grandeza o majestad. ¿Sabe qué es lo interesante de estas notas? Que no son escritas por personas de la unicidad, son todos libros trinitarios. Así que un trinitario que usa un argumento como el de Elohim para decir que son tres personas, está diciendo que él es un ignorante. Porque ningún trinitario verdaderamente instruido usa ese argumento para decir que son tres. Esto que estamos leyendo son notas de libros trinitarios, así que no son nuestros. Flanders y Cresson son personas, grandes teólogos trinitarios. Pero ellos dicen, no, es que los hebreos lo que hacen es que pluralizan para expresar grandeza, pero no es que sean varias personas. El diccionario Smith, Bible Dictionary, dice así: la forma plural de Elohim ha dado pie a mucha discusión o especulación. La idea exótica de que hace referencia a la Trinidad de personas en la divinidad difícilmente encuentra algún seguidor entre los eruditos. Se refiere a lo que los gramáticos llaman el plural de majestad o plural majestático. El plural majestático habla de la grandeza de Dios, pero no de su pluralidad de personas. En Strong's Concordance, que ahora creo que está en castellano la concordancia Strong's. Sí, señor. Pero en el idioma hebreo no existen los artículos similares para que van anexo a las palabras. No, pero sería igual. Sí, hay una consonante que se puede usar delante de las palabras y sería haciendo oficio de artículo. Pero es igual. Porque si yo pluralizo el sustantivo y por ley de concordancia le pongo un artículo plural, igual. Lo que importa es que eso forma plural, pero yo estoy tratando de significar una cosa singular. ¿Me entiende? ¿Cómo diríamos en castellano? En castellano, no, sí hay palabras. Así que ahora mismo no se me viene una. Dime un sustantivo en castellano que termine en S. Bueno, en el momento no se me viene ninguna, pero hay palabras de sentido plural y de forma singular. Y hay palabras de forma plural y de sentido singular. Eso pasa en todos los idiomas. Nosotros decimos el tren, pero es plural. O decimos casi, que es una partícula positiva, pero el significado es negativo.
o digo que casi me matan, yo estoy diciendo no me mataron. Ahora mismo. Mes, por ejemplo, pero eso se puede pluralizar con meses. Sí, una que no se pluraliza. Entonces, en el hebreo, que toma un idioma tan elaborado como el nuestro, menos el que está en la Biblia, porque está en la Biblia no es el que se habla ahora. El que se habla ahora es un idioma más evolucionado, es el hebreo clásico. Para poder pluralizar, para poder expresar ideas de grandeza, se hacían plurales. Y estos diccionarios, que son trinitarios, están diciendo exactamente a qué se refería el hebreo cuando hablaba. En la concordancia Strong's dice que este plural puede significar una deliberación de Dios con su corte celestial, con los ángeles. En la versión griega, seguida por la Vulgata, en el Salmo 8.6, citada en Hebreos 2.7, así se entiende nuestro texto. Bien expresa la majestad y riqueza interior de Dios, cuyo nombre común en hebreo es la forma plural Elohim. Entonces, ningún escritor o ningún libro serio escrito le da valor al hecho de que, porque la palabra Elohim sea plural, signifique más de una persona. De la palabra que he oído menos es de la palabra Echad. La palabra Echad, que está en Deuteronomio 6.4, dice: oye Israel, el Señor Echad es, el Señor uno es. Pues allá en Bucaramanga hay un predicador que ahora se independizó, y una vez sacó por la radio un estudio y lo fundamentó en la palabra Echad, y dijo que la palabra Echad era una palabra que era un sustantivo que expresaba idea compuesta. En realidad nunca me había dado por estudiar la palabra, porque nunca se la había oído a nadie, pero entonces me puse a estudiarla y les voy a leer por lo menos un significado que les puse aquí. La palabra Echad en la concordancia Strong dice: como numeral significa uno, como ordinal significa primero, también significa solo, cada uno, un hombre, una vez. Solamente en sentido figurado significa uno cuando expresa solidaridad, como un solo hombre. También expresa unidad, como en un ejército. Es decir, que la palabra Echad en realidad significa uno, como numeral significa uno, un solo, una sola vez, un hombre. Así que no es verdad. Él cogió, y eso es lo que nosotros no debemos hacer también, porque a veces lo hacemos. Cogió el diccionario y cogió uno de los significados que estaba ahí y dijo: esto es lo que significa. No, eso no es verdad. Y eso significa solo en sentido figurado. Sí, que cuando hay sentido figurado significa uno cuando se refiere a un ejército, o como diríamos en castellano, un tren. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Yo disiento de esa definición, aún de Strong's. ¿Por qué? Porque lo que significa más de uno no es la palabra uno, sino ejército. Sí, ejército es lo que es la palabra corporativa. La palabra uno es uno porque es un solo ejército. La palabra tren es la que es corporativa, no es un tren. Uno no, el que es corporativo es el tren. Así que en realidad la palabra uno no significa plural, en ningún caso. Es siempre singular. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro. La palabra monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Pero en la Biblia, si usted la lee con cuidado,
se da cuenta que en muchos aspectos la gente no era tan monoteísta. Si yo digo Jehová, el Dios de Israel, ¿qué quiere decir eso? ¿Cierto? Así que la expresión misma no es monoteísta. Entonces, en la Biblia, muchas expresiones que nosotros, porque damos por sentado que Israel sí sabía la doctrina, la damos por sentado, pero no. El que sabía la doctrina era Isaías o Jeremías, pero el pueblo, sí. Sin embargo, no la tenían como nosotros. Es que, hermanos, hoy nosotros somos la última generación. Si nuestra revelación no es mejor, entonces nosotros no somos la iglesia de Dios. Porque la senda de los justos tiene que haber mejorado. No, es que una cosa, vea, yo por el Espíritu, le voy a decir cómo es por el Espíritu, porque usted se da cuenta lo que exactamente me pasó a mí. Yo estaba predicando un día, muy inspirado, y entonces yo dije, ¿por qué Dios, en mi inspiración, por qué Dios, por qué Moisés o Aarón no le hizo un camello en vez de un toro? ¿O por qué no nos hizo un cocodrilo? Y seguí. Después del culto yo estaba pensando en lo que prediqué. Y yo dije, yo creo que exageré un poco. No, eso no era hipérbole. Eso era una inexactitud, pensé yo. ¿Por qué? Porque pensar en cocodrilos en el desierto era como una exageración. ¿Entiendes? Yo dije, no, pero es que, ¿cómo se me ocurrió a mí decir que porque no le hizo un cocodrilo? Eso suena como a chiste. Bueno, me reproché yo eso y se me olvidó. Pero hace como 1 año y medio, por ahí, yo estaba viendo un programa de Discovery Channel y una mujer, arqueóloga y bióloga y no sé qué, dice que ella fue por el desierto y encontró que había como un charco de agua muy grande y había cocodrilos. Y regresó con los aparatos y todo para estudiarlos y fotografiarlos, y cuando llegó no había nada. ¡Seco! ¡Seco! ¿Y cuáles cocodrilos en el desierto? Dice, pero yo los vi. Y se sacó las coordenadas y todo, aquí era. Y por más que buscaron, no encontraron ni rastro, ni de agua, ni de cocodrilos. Pero ella, después regresó sola. Dice, yo estuve aquí y lo vi. Y empezó a buscar y a buscar y a buscar, nada. Pero subiendo la colinita, vio unos huecos. Y entonces metió unos palos y se cuenta que eran huecos profundos. Un hueco raro. Regresó a la ciudad y se compró una cámara y un carrito, eso de control remoto, y le amarró la cámara y le puso una cuerda y bajó por el hueco, y el hueco era largo, más de 20 metros de profundidad, y nada, dele. Y cuando terminó fondo, había agua y había cocodrilos. Entonces ya trajo a la gente y empezaron a darse cuenta que sí, y empezaron a estudiar. Resulta que cuando viene cierta temporada, hay agua, llueve y se encharca y los cocodrilos salen.
y ahí se crían y todo, y luego se esconden porque profundo hay un charco de agua. A raíz de eso empezaron a estudiar los cocodrilos del desierto y descubrieron que los egipcios tenían dioses como cocodrilos y los alimentaban y los cuidaban y tenían crías de cocodrilos. Entonces yo, ese día, viendo aquello, y verdaderamente uno cuando predica está inspirado. Y dice hasta lo que no sabe. Sí, si está inspirado, uno no sabe de lo que está diciendo, pero Dios está hablando. Así que lo que yo nunca había sabido, lo dije. A eso quería referirme. El que los escritores bíblicos, por el Espíritu Santo, hayan puesto en la Biblia algo correcto, no quiere decir que ellos lo entendieron. Porque de hecho Daniel no lo entendió. Y cuando preguntó, Dios dijo, escríbalo y séllalo y déjelo ahí. ¿Cierto? Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos es una cosa muy grande. La inspiración de la Biblia, nosotros, yo creo que por ser católico, de todos modos, le hemos procurado dar como mucha gloria a los hombres. Fíjese usted que usted compra una Biblia de estudio o compra un libro y ponen capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, pero ese capítulo no habla de los héroes de la fe. Ese capítulo habla de la fe, no de los héroes. Pero como le ponen los héroes, todo el mundo se sabe medio capítulo. Usted habla con la gente y dice, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Isaac, por la fe no sé quién, por la fe tal, por la fe Moisés dejó la casa de tal, y hasta ahí se lo olvida ya. Pero el capítulo no termina ahí. Y dice, ¿y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Jefté y de tal, de qué, de tal. Y de otros que anduvieron de aquí para allá y fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada, ¿cierto? Escondidos en las cuevas. Esos no eran tan héroes, pero está en el mismo capítulo, porque no se está hablando de héroes, se está hablando desde la fe. Mencionan a Abraham porque casualmente Abraham tenía fe, no por hablar de él. No para decir lo que Abraham era capaz de hacer, sino para decir lo que un hombre con fe puede hacer. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, le hacemos un altar a las personas, como decía el hermano, vamos a traer a fulano que sí tiene el poder. No, el poder lo tiene el Señor, y si está aquí, está aquí. Y si no está, aunque venga fulano, no hay nada. Entonces, otra cosa es que yo traigo una persona porque me gusta cómo predica, o porque yo estoy organizando el evento y me ocupo muchas cosas, entonces él viene expresamente para eso y está dedicado, y me gusta que él se dedique más a la predicación, y yo quiero despreocuparme y tengo que invitar gente, y tengo que buscar gente, y tengo que arreglar el estadio. Entonces, para no estar distraído, me traigo una persona. Eso son cosas diferentes. Pero no porque él no vive aquí y las iglesias aquí están llenas. ¿Cómo se llenaron? Si él no predica aquí, ¿cierto? Son quien sigue, los que viven aquí son los que han llenado las iglesias. Entonces, yo vi un predicador que dijo que Dios, para venir a la tierra, se salió de la eternidad a venir a esta no. Es que, porque él tiene una idea de la eternidad material. ¿Entiendes? Vea, yo di una conferencia en el SENA, en Bucaramanga, sobre la reencarnación. Se formó una discusión allá entre los profesores y alumnos. Entonces alguien dijo, invitemos al reverendo Álvaro Torres. Entonces me invitaron. Entonces yo di una conferencia sobre la reencarnación. Cuando terminé la conferencia, pues se abrió a preguntas. La profesora gnóstica, que fue la que metió eso. Reverendo, ¿cómo no? Dice, reverendo, yo
soy profesor aquí, y como a veces los temas son difíciles, yo les hago varios exámenes a los estudiantes para darle oportunidad que si no ganan uno, ganan el otro o en el otro. ¿No le parece a usted que siendo la eternidad tan larga, sea un poco injusto que nada más nos den una sola oportunidad? Yo le dije, primer error. Digo, ¿cuál? Digo, creer que la eternidad es larga. La eternidad no es larga. Es que nosotros no podemos pensar en el tiempo, y en la eternidad no hay tiempo. La eternidad es existencia. Entonces nosotros cantamos, me pasaré los primeros 10.000 años de la eternidad cantando en la ciudad. ¿Cuáles 10.000 años si no habrá 1.000 años allá? Esa es la equivocación de los testigos de Jehová. Ellos confunden el milenio con la eternidad. Ustedes creen que ese es el final. No, ese es el milenio. Cuando el león se echará con el cordero y habrá 1.000 años de paz y viviremos aquí y Dios hará una reconstrucción aquí para que esté todo bonito y todo. Pero la Biblia nunca explica la eternidad, porque la eternidad no tiene explicación. Sí, porque de 1.000 a tener 10, el niño de 1 año tiene 1.000. Es decir, la eternidad en la Biblia nunca se explica, solamente se menciona. Porque, hermano, ninguno de nosotros sería capaz de entender eso. No hay ayer, ni mañana, ni pasado, es una cosa rara. Sí, pues hermano. Sí, claro. Entonces tenemos que, por eso que dijimos al principio cuando empezamos el estudio, olvidémonos de las medidas humanas, porque hablar de Dios con medidas humanas es hablar de un superhombre nada más, no de Dios. Yo cuando estaba en Madrid, no me acuerdo quién me prestó un librito o me regaló, yo lo leí, se llamaba Tu Dios es muy pequeño. En inglés dice Your God is too small. Tu Dios es muy pequeño. Y básicamente lo que ese libro decía era eso, que los seres humanos han hecho un Dios que en realidad es un superhombre. Yo tengo poder, Dios tiene muchísimo más poder. Yo vivo 1 año, Dios vive millones de años. Pero no, es que Dios no es un superhombre, Dios es Dios. Y cuando nosotros creemos que Él puede hacer algo más grande de lo que puede hacer, estamos comparándolo con nosotros y eso ya es un atrevimiento. Dios es incomparable. Gracias a Dios que no se puede comparar con ninguno de nosotros. Entonces, sí, porque para Dios, Dios nunca hace lo imposible, porque no hay imposibles para Dios. Dios nunca hace milagros. Nosotros le llamamos milagros lo que Dios hace porque nosotros no lo podemos hacer, pero para Dios no son milagros. Entonces decir, ese vocabulario es nuestro. Entonces, monoteísmo es la creencia en un solo Dios. En la Biblia, lo que está más claro es la monolatría. La monolatría es la adoración de un solo Dios. Que puede haber 10, pero yo le adoro a este. ¿Entiendes? El monoteísmo es la existencia de un solo Dios. Eso mucha gente en la época bíblica no lo tenía muy claro. Por eso tuvieron problemas con Baal y con todo eso. Algunos seguramente que sí creían en un solo Dios, porque tiene que haber personas que entendieron. Pero estamos hablando de toda la masa, no era masivo. Pero la monolatría, sí. Algunos eran monólatras de Baal, nada más adoraban a Baal. Otros nada más adoraban a Jehová. Entonces, la monolatría está más clara que la del monoteísmo. Paramos. ¿Cuántos minutos?